Pues gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por que hay valientes. Gracias a Dios, hermanos. Nos van a repartir unas hojitas. Gracias. Que es básicamente las notas de humor. Espero que esta idea les sirva para repasar, para aprender. Tenemos un pequeñito necesidad de clase. Bueno, vamos a nuestro hermano Marco. No. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das también para meditar en tu palabra, para escudriñarla, para estudiarla, para saber, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque en tu ley podemos meditar de día y de noche, y en esta ocasión especial, en este culto, podemos también recibirla, Señor, de parte tuya. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, que pueda haber pues, una inspiración en cada mente, en cada corazón de mis hermanos, que podamos aprender lo que tú traes para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús. Pues hemos leído ya Gálatas 6, versículos del 7 al 10, solamente son 4 versículos, 7, 8, 9 y 10. Y son versículos muy concretos, tal vez muy sencillos, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque, pues, si ustedes pueden ver la hojita de resumen, es muy concreta. Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes ha tratado de volar? ¿No? ¿Por qué? Yo sí, pero no me dejaron entrar con el del aire. No, ¿verdad? Bueno, pues volar con sus propias alas. No tenemos alas. No. Nadie. O sea, no hemos podido porque no podemos. No fuimos Y creados aún para eso. no fuimos creados para eso. Y aún los pájaros pueden volar gracias a su cuerpo, los huesos huecos, las plumas, las alas, etcétera. Pero si dejan de aletear, si se les caen las plumas, se caen. Los aviones que el hombre, los helicópteros que ha el hombre inventado y imitado la naturaleza, porque eso es lo que son los aviones, pues vuelan, pero dejan de tener combustible, les pasa algo cualquier cosa y se caen. Hay leyes que no podemos quebrar. Hay leyes que están hechas. Yo recuerdo, porque es impresionante cómo el hombre ha podido descubrir muchos secretos de la creación, y a mí me impresiona uno de ellos, que es la exactitud con la que el universo se mueve. No sé si ustedes han ido a Xochicalco. Hay un observatorio que es un cuarto oscuro y tiene una luz arriba, una entrada, y el piso es una piedra que está tallada, pulida perfectamente bien. Y no importa si es de día o de noche, uno se para así alrededor de la piedra y ve ahí las estrellas reflejadas. Es un observatorio que estos indígenas, antepasados nuestros, hicieron. Es una maravilla como recientemente la pirámide de Chichén Itzá, ahora en primavera, la famosa serpiente descendió por las escalinatas, como lo ha hecho durante cientos de años.
porque el universo es exacto. Exacto, a mí me maravilla cómo hace poquito hubo una alineación de planetas, 5 planetas se alinearon y hay una aplicación ahí en mi teléfono, ya estoy viendo Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, alineados, ¿no? Y cómo el hombre desde tiempos ancestrales ha podido sacarle provecho a esas leyes que son exactas. Mi nieta estaba viendo Moana, ¿verdad? Y en Moana le enseñan a Moana a navegar, viendo el cinturón de Orión, las estrellas esas en la noche. Y los navegantes antiguos aprendieron a navegar en la oscuridad gracias a las estrellas que siempre están ahí en el tiempo que siempre deben de estar. No se desfasan, no se atrasan. No dicen, ay, no llegué. No, ahí están. Son leyes que no cambian. Son leyes inmutables. El universo, el físico está presente en nosotros. No podemos desafiar ninguna de esas leyes. El hombre desde hace muchos siglos ha estado estudiando planetas, estrellas y calcula órbitas y se encuentra periódicamente con cometas y descubre nuevas estrellas porque vuelven a aparecer. Y usa esas leyes a favor suyo en el paso por el planeta. Yo recuerdo el Apolo 8 y el Apolo 9, cuando fueron lanzados y uno decía, ¿cómo le van a hacer si la Tierra está en constante movimiento y gira por el Sol y la Luna alrededor de la Tierra y también girando en convergencia con el Sol? Y si yo disparo para allá, ¿cómo le hacen para atinarle a que llegue a la Luna? Bueno, pues porque son científicos y hacen cálculos de las cosas que ya estaban observando y calcularon que si iban para allá, pues la Luna nos iba a alcanzar y que la fuerza de gravedad y todas esas leyes que son inquebrantables y pudieron tener la confianza de mandar un hombre que sabía que no se iba a perder, salvo que algo extraordinario pasara. Hermanos, nada es aleatorio. La Luna no acelera ni desacelera. La gravedad no altera su fuerza. Todo lo predecible es gracias a que hay esas leyes que hacen que una cápsula espacial se catapulte por el espacio a 40.000 kilómetros por hora y logre llegar. Ahora puede llegar a la Luna, a Marte, a cualquier otro planeta con una precisión exacta. Y vemos las famosas sondas, esas que ya salieron del sistema solar, pero pasaron por todos los planetas que tenían que pasar. Hermanos, es maravilloso cómo es que estos científicos pueden, gracias a esas leyes, hacer y descubrir tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, porque también los átomos los hemos podido manipular. Gracias a esas leyes, cada aspecto de nuestra vida depende de todo lo que permanece exactamente como está. Igual, como les digo, las cosas no ocurren aleatoriamente, de forma que se violen esas leyes, porque no se pueden violar. En la ley física no sucede, porque el universo material se basa en leyes absolutas. Por eso podemos decir que la creación está bajo el imperio de la ley. Y así como existen leyes físicas, y esas leyes son absolutas e inviolables, como esas leyes son consistentes, cómo no varían, cómo controlan el orden de la creación, desde la célula más pequeña hasta los planetas y estrellas de movimiento más lejanos. Así como existen esas leyes, hermanos, que controlan todo eso, también existen leyes en el reino espiritual, que son igualmente fijas, absolutas e inviolables. ¿Qué le pasa a aquel que quiere volar y se lanza de un tercer piso pensando que sus manos van a servir como alas? Pues la ley de la gravedad
no lo va a dejar. Y se va a caer y se va a estrellar y se va a matar. Las leyes espirituales así son. Aquel que cree que puede violar la ley de Dios, ¿qué le va a pasar? Va a morir, se va a ir al infierno. Y no hay vuelta de hoja, hermanos. Pensar lo contrario es contradecir la naturaleza del Creador y su creación y la Biblia, que afirman en realidad y de forma axiomática y evidente, hermanos. Toda la experiencia humana confirma con gran fuerza que el universo se rige por leyes absolutas y fijas y que Dios ha estructurado en su universo de forma física, de forma moral, de forma natural, de forma espiritual, leyes que operan infaliblemente. Ninguna ley de Dios puede ser violada. Eso es lo que vemos en este breve texto que leímos. Aquí hay una ley moral y aquí está uno de los principios absolutos y fijos de Dios que se afirma al final del versículo 7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también. Y eso es cierto en la agricultura. Si yo siembro maíz, ¿qué voy a obtener? Maíz. Si yo siembro un limón, ¿qué voy a obtener? No espero tener peras del manzano o cerezas del epazote, porque no se puede. Todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Es cierto en cualquier plantación. Físicamente lo que siembras cosechas. Pero Pablo señala aquí que esto es cierto espiritualmente también. Que la realidad en el mundo material también es una analogía que debe entenderse en el mundo espiritual. Así que, hermanos, tenemos que examinar con detenimiento esta ley y tenemos que considerar su importancia para nuestras vidas. La ley divina se declara en el versículo 7. Fíjense lo que dice y cómo empieza. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. ¿A quién no han engañado aquí? De alguna forma, algunos hemos caído en un engaño. Y después que hemos sentido el engaño, sufrido el engaño, pasado el engaño, pues nos da vergüenza. ¿Por qué fuimos tan tontos? ¿Por qué nos dejamos engañar? Pero dice aquí, no os engañéis. O sea, no se engañen a ustedes mismos. No se dejen engañar por ustedes. No piensen que pueden ignorar a Dios, porque esta ley nunca cambiará. Es un principio que nadie puede negar, ni siquiera los escépticos. Algunos pasajes de las Escrituras no necesitan más prueba que la experiencia, y este es uno de ellos. Por eso decimos que es axiomático. Si haces esto, vas a cosechar aquello. En el contexto explícito, Pablo les ha estado diciendo a los creyentes de Gálatas y a todos nosotros, dice, ahora están en Cristo, ahora el Espíritu Santo está en ustedes y son guiados por Él. Si andan por el Espíritu, experimentarán el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 22, ¿verdad? Dice, ¿cuál es ese fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si andan en el Espíritu, eso es lo que van a experimentar. Entonces, sembramos en el Espíritu, cosechamos todo eso que nos dice el apóstol Pablo. Pero si siembran, como dice el versículo 19 del mismo capítulo,
Por el contrario, siembran obras de la carne. Si andan sembrando lo que a la carne le place, ¿qué van a cosechar? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista es interminable, dice, cosas semejantes a estas. Así pues, en esta sección de este libro, Pablo, en estos últimos 2 capítulos, como ya hemos visto, nos explica y quiere que entendamos cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y uno de estos principios esenciales en la vida cristiana es: o andas en el Espíritu y experimentas el fruto del Espíritu, o andas en la carne y cosechas lo que la carne. Nada más. Esa es una forma, y Pablo nos está enseñando esas dos opciones. ¿Cuál escoge? Así que Pablo quiere advertirnos que lo que siembres es exactamente lo que cosecharás. Por eso en el versículo 7, en primer lugar, dice: no se engañen, no dejen que los engañen. Es una advertencia muy importante. Y diríamos que la mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos o la mayoría de los cristianos, estamos algo engañadas. Vivimos algo engañadas, un poquito engañadas. Pero con eso es suficiente. Ya sea en mayor o en menor medida, a veces no medimos o creemos que las consecuencias de nuestros comportamientos y de nuestros pecados no van a tener consecuencias. ¿No? A veces, bueno, está bien, hoy no voy a ver eso. No, ese no es pecado. Bueno, es que es una mentirita blanca. ¿Para que pues no se sienta, para que no se enoje, para que no se ofenda? Y estamos engañándonos. Y creemos que eso es, pues el Señor no lo va a ver, lo va a pasar por él. Es muy poquito, no creo que el Señor se enoje. No es así como pensamos. No os engañéis a vosotros mismos. Creo que tendemos a creer que como estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, como ya hemos sido perdonados y que es un perdón eterno para siempre, como no podemos perder nuestra salvación, que eso es lo que creemos, como Dios es tan misericordioso que sigue perdonando constantemente nuestros pecados, y como nosotros no podemos contribuir a nuestra salvación con nuestras obras, ni podemos sostener nuestra salvación con nuestras obras, creemos que hay impunidad para pecar. Y nos aprovechamos. Por eso el apóstol comienza diciendo: no se engañen a ustedes mismos. Y la palabra que sigue es fuerte. Fíjense, Pablo ya ha hablado de esto en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, dice: Gálatas insensatos. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: son tan insensatos que habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a regresarse a la carne. Es interesante porque la palabra engañar es una palabra que proviene de una palabra griega que dice planao, que es de donde se deriva la palabra planeta. Planeta significa vagar, descarriarse, porque en la antigüedad los griegos no sabían exactamente para dónde iban los planetas, y por eso decían: son estrellas errantes, son estrellas que andan vagando, son estrellas que andan engañando. Y era un término usado en la antigüedad que llegó al latín
del latín al español también, para describir los planetas en movimiento. Y esto es un engaño. Fíjense, en 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Así que no solo podemos descarriarnos y ser engañados por alguien externo, sino que somos bastante buenos engañándonos a nosotros mismos. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Como creyente, recordemos que tenemos todavía una carne que se inclina al pecado. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, ¿qué? Más que todas las cosas, porque es nuestro corazón el que nos engaña. Así que dentro de nosotros existe esa posibilidad de engañarnos. Abdías 3, el profeta, dice al pueblo, la arrogancia de tu corazón te ha engañado. Tu corazón es arrogante, tu corazón se autoprotege, tu corazón se autopromociona. Qué bonito soy, padre, ¿qué hago? ¿No? Tu corazón se autosatisface, se engrandece, se defiende. El orgullo es el principal pecado que deriva el egoísmo. Así que tienes un corazón egoísta que querrá guiar tu vida de la mejor manera, que querrá que te sientas lo mejor posible con respecto a tu situación y a tu comportamiento. Y te dice, no te preocupes, está bien, Dios te va a perdonar. Tu corazón te engaña mientras estás en este mundo. Siempre tendremos esa conciencia, por eso sometemos todos nuestros pensamientos al Señor, dice la palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La iglesia está llena de oidores que se engañan. Dicen, no, sí, yo sí lo hago, no, sí. Estoy de acuerdo con todo lo que dice el pastor, con todo lo que dice la palabra, pero yo hago lo que yo quiero. Yo me autocomplazco, yo me defiendo. Puedes engañarte a ti mismo viniendo y escuchando la palabra y no haciendo nada al respecto, pensando que porque conoces la verdad, eso es suficiente. Y hay quien se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no actúa en consecuencia. Y entonces está engañando a sí mismo. Eso es autoengaño. El mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no es nada más Pablo, vemos a Santiago, Señor Jesús, los profetas. El autoengaño, hermanos, es un problema para todos nosotros. Tenemos que reconocerlo. Y actúa de esta manera. Eres salvo, vas camino al cielo y estás bajo la gracia y el Señor nunca te va a dejar ir. Así que no puede haber consecuencias muy graves de lo que yo haga. Eso es lo que pienso. Y si ando en la carne, no, pues ya estoy en el camino. ¿Qué tanto hacer? Yo sé que el Señor me rescata, me perdona. Este autoengaño se convierte en una especie de licencia. Hoy estás pecando. Sí, pero soy cristiano. Como cuando, desgraciadamente, aquí a un policía comete una infracción y en vez de la credencial, o le saca una credencial que es amigo del gobernador, o le sacamos un billete. Pero eso es autoengaño, hermanos, porque estamos cometiendo una falta y no queremos tener consecuencias. Y pensamos que Dios no nos va a librar de esas consecuencias. Entonces el autoengaño se convierte en una especie de licencia y además se suma el hecho de que hay un engañador en el mundo que dice, sí, ándale a muerte,
Sí, no te preocupes. Satanás está también fomentando ese autoengaño. Lo dice Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 23, que dice que Satanás es el engañador que engaña al mundo entero, que engaña a las naciones. Así que tenemos un engañador interno y un engañador externo que anda suelto. El potencial del engaño es muy grande en el cristiano. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Fíjense lo que dice Pablo aquí a los Corintios. ¿No sabéis? Les pregunta, ¿no sabéis? Diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué no saben? ¿Qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no sean planetas. Así les está diciendo, no sean planetas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los amados, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, no se dejen engañar sobre quién es un verdadero creyente, porque podemos ser engañados todos. Pueden ser engañados también, fíjense ustedes lo que dice en 1 Corintios 15:33, cuando elegimos nuestras amistades, porque nuestras amistades nos pueden engañar, dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que no se engañen, si te juntas con malas compañías, van a corromper tu cristianismo, van a corromper la palabra que tienes sembrada en tu corazón. No te dejes engañar. Tampoco no se dejen engañar sobre la iglesia. Romanos 16, versículos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Así que, hermanos, dentro de la misma iglesia podemos sufrir engaños. Por eso, cuando uno se para aquí a predicar es con temor y temblor, y con la obligación de responderles a ustedes qué es lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Por eso les doy tantas citas y tantos versículos, para que los anoten ahí en sus hojitas, digan eso, y a lo mejor lo puedan leer y meditar en ellos. Así que no se dejen engañar por los alborotadores de la iglesia, por aquellos que quieren romper la unidad, por aquellos que quieren sembrar discordia, disensión, y por aquellos que traen problemas. ¿Qué dice Efesios 4? No se dejen engañar por los falsos maestros. Dice, no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por aquellos que vienen engañados. Y habla de las estratagemas y todo lo que dice. Segunda de Timoteo 3:13 dice, los engañadores irán de mal en peor. Así que como hijos de Dios, hermanos, no nos dejemos engañar, pero debemos de vivir en guardia. Me acuerdo cuando jugábamos nosotros a los espadazos, ¿verdad? Íbamos 3 hermanos grandes y Josué. Y sacábamos la espada y en guardia, y órale a romper cuanto jarrón había. No se llamaban mañana floreras, pero en guardia. Así debemos de vivir en guardia, ¿verdad? Y qué bueno que después dice que la espada es, en la armadura del cristiano es que a veces se acuerdan que es. La espada es la palabra, en guardia con la palabra. Así tenemos que estar. Debemos de vivir en guardia porque existe el potencial de engaño dentro de nosotros.
Y existe la realidad del engaño fuera de nosotros. Efesios 5:6, que nadie los engañe con palabras vanas. No participemos de ellas. Sabemos que somos propensos a ser engañados. Por eso un ministerio pastoral debe ser bíblico. Porque la única manera de protegerse del engaño es conociendo la Escritura y lo que en ella nos revela. No se dejen engañar, dice Pablo aquí en Gálatas 6. No se dejen engañar pensando que pueden vivir en la carne y que todo va a estar bien. No queremos ser legalistas, pero por otro lado, corremos el riesgo de irnos al otro extremo y decir, bueno, no fuimos salvos por la ley y no podemos ser perfeccionados en la carne. Y por eso Gálatas 3:3, como les decía, dice, habiendo comenzado para el Espíritu, ahora se perfeccionan en la carne. Y son todos esos que quieren seguir pecando como si nada. No se dejen engañar. Y la siguiente palabra es tremenda, hermanos. Y me conmueve, me duele al pensar que yo también he tratado de. Dios no puede ser burlado. A mí me pueden engañar. Entre nosotros nos podemos engañar. ¿Sí o no? Pero Dios no puede ser burlado. ¿Qué te estás pensando cuando pecas? ¿Que no te está viendo? Mi nieta chiquita dice, ¿dónde está Juliana? Así estamos nosotros. Cuando pecamos pensamos que así no nos va a ver Dios. Somos necios. Dios no puede ser burlado, no se puede burlar de Dios. A Dios no se le engaña, no se le ignora. No se puede violar su santa ley y pensar que la vamos a romper y no va a pasar nada. No pienses que si pecas te vas a salir con la tuya. Judas, versículos 17 y 18 dice, amados, debéis recordar las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en el último tiempo habrá burladores siguiendo sus propias pasiones. Hermanos, ¿qué más queremos? Estamos en el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos del último tiempo. Este es de los últimos momentos en la historia de la humanidad. Y el mundo está lleno de burladores que se quieren burlar de Dios, que inclusive le amenazan. Y a ver, Dios, que me parte un rayo. No hay muchos que desafían eso. Cuidado. Le amenazan con el puño en la cara como si Dios no existiera, burlándose de Él. Hermano, no podemos burlarnos de Él. Rompiendo las leyes de Dios es una burla a Dios. Y vivimos en una cultura que se burla de Dios sin descanso. Y cuando dice no se dejen engañar, no pueden burlarse de Dios, viene la ley. Y esta es la ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es tan sencillo, hermanos, que no necesita mayor explicación. Pero por si las dudas, de todas maneras les voy a decir algo, para que lo entendamos bien. Como creyentes, les repito, que tenemos una opción, que es la de andar en el Espíritu, o la otra opción, que es la de andar en la carne. Y no pensemos ni por un momento que podemos andar en la carne y no pagar las consecuencias, porque no podemos burlarnos de Dios, no podemos salirnos con la nuestra o con la tuya. Y eso es esencial y está en toda la Escritura. ¿Quién conoció a Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Se burló de Dios. En el libro de Daniel podemos ver que se burló de Dios. ¿Y qué le pasó? Se convirtió casi en un animal. Perdió la razón.
Dios lo castigó al hombre más poderoso del mundo en ese momento, lo volvió peor que un perro salvaje. Tenemos a Belsasar, del capítulo 5 también de Daniel, que se burló de Dios. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le pasó? En una noche todo su reino fue devastado y destruido. En una sola noche, porque se burló a Dios, de Dios. Fíjense ustedes lo que dice Romanos capítulo 1, donde nos habla de todo, pero dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, Dios se enoja, se molesta, porque los hombres se apartan del Creador para volverse hacia ellos. Y en Romanos 1 se describe la burla de Dios, la burla que le hace el hombre a Dios. Y la ira de Dios se desata sobre los hombres cuando se burlan de Dios. La ira en Romanos es la ira que los entrega al pecado, los entregó a inmoralidad, los entregó a mentes reprobadas y como consecuencia a todas esas obras de la carne. Entendamos que la ira de Dios tiene varias formas, la conocemos, hemos estado hablando. ¿Cuál va a ser la ira de Dios? Y quisiera decir, la forma final de la ira de Dios es la ira eterna. La ira eterna de Dios que se va a manifestar y que se manifiesta en el infierno. Porque todos los incrédulos, todos los que se burlaron de Dios, todos los que ofendieron a Dios, todos los que creyeron que no iban a tener consecuencias, se van a pasar la eternidad. ¿En dónde? En la ira de Dios, en el infierno. Esa es su ira eterna. También la Biblia habla, y vamos a ver en el Apocalipsis, de la ira escatológica, que es la ira al final de la historia humana. Es la ira descrita por los profetas y por nuestro Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Al final de su ministerio en Jerusalén, describe qué es lo que va a pasar, y después en el Apocalipsis Juan nos describe cómo la ira terrible de Dios va a acabar con la tierra y con todos aquellos que no creyeron. Así que existe la ira eterna de Dios y la ira escatológica, pero también hay una ira que el hombre hasta se burla de ella si no la considera, y muchos le llaman la ira cataclísmica. Y es la que vemos que sucede en el mundo constantemente. Acabamos de ver un terremoto tremendo en Birmania, ¿verdad? Aquí tuvimos un terremoto en el 85, 17. Hemos visto tsunamis. Acabamos de pasar como humanidad una plaga que duró 2 años y medio, donde cientos de miles de personas murieron. Esa es la ira de Dios. Es Dios castigando ese pecado que no tolera del hombre. Es la que vemos en plagas y en todo tipo de situaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos ver en casos del pasado cómo millones de personas murieron a causa de una plaga. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica estaba apoderándose del mundo y gobernando el mundo, poniendo y quitando reyes y sustrayendo toda la riqueza de Europa, viene la plaga de la peste bubónica y acaba con 2/3 partes de la población europea. Millones de personas han muerto a causa de la ira cataclísmica de Dios. Decenas de miles mueren en tsunamis, en huracanes o lo que sea. El mundo caído
El mundo maldito está sujeto a estos eventos que Dios provoca, que son una forma de su ira. Así que tenemos la ira escatológica, tenemos la ira eterna y tenemos la ira del fin del tiempo. Pero también hay otro tipo de ira que opera constantemente y simplemente es continua y es cíclica y siempre está presente, y es la ira de la siembra y la cosecha, porque lo que siembras, eso cosechas, y nunca se detiene y sucede constantemente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada vez que se siembra es cuando se desencadena la ira de Dios. Si estás sembrando para la carne, tienes el riesgo, el peligro, el potencial o la seguridad incluso de que vas a cosechar la ira de Dios. Si crees que puedes violarlo, estás tratando de burlar de Dios. La identificación atea del hombre es una burla a Dios y no se puede hacer sin consecuencias, porque no solo a veces es el ateísmo, sino también quienes creen en Dios y rechazan a su Hijo, que se burlan de él, o quienes han recibido a su Hijo pero creen que pueden pecar con impunidad. Eso también es burlarse de Dios y nos afecta. Hermanos, como iglesia, cuando alguien de la congregación está en pecado, nos afecta. Somos un cuerpo y las consecuencias las vamos a sufrir todos. Y esta ley, hermanos, que les platico, se encuentra en toda la Escritura. Escuchen ustedes lo que dice Job 4:8, dice: quienes harán la iniquidad siembran los problemas y los cosechan. Quienes harán la iniquidad siembran problemas y los cosechan. Proverbios 1:31 dice: comerán del fruto de su camino. Proverbios 11:18 dice: el impío gana salario engañoso, el que siembra justicia obtiene una verdadera recompensa. Oseas 8:7 dice: quien siembra vientos cosecha tempestades. En Oseas 10:12 y 13 dice: sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y esta es la escena agrícola: sembrar, abrir la tierra, la lluvia, y el resultado es justicia. Pero por otro lado el profeta dice: has arado maldad y has cosechado injusticia. Y este es el principio bíblico y está presente en estos pasajes y muchos más. La cosecha determina la siembra. Lo semejante engendra lo semejante. Si quieres trigo, no siembras fresas. La ley es cierta y es cierta en el sentido moral. El fruto de una vida lo determina lo que esta vida ha sembrado. El carácter y la condición de un hombre son la cosecha de sus hábitos. Proverbios 22:6. ¿Qué dice, hermanos? Nos enseña a sembrar, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por eso queremos que haya clases de niños, por eso queremos tener escuelas bíblicas para niños, por eso queremos enseñarles la palabra a los niños. Números 32, 23, y se los voy a dar para que lo lean en su casa, si no nos vamos a tardar más. Números 32, 23, Salmo 98, Isaías 3:11, Isaías 59:12, Romanos 2:9. Todos dicen: si haces el mal, recibirás tribulación y angustia. Porque la ley de Dios es inmutable y es implacable, así como la naturaleza. No puedes escapar de ella, es una forma de ira operante inherente al mundo. Y sí, muchos se podrán preguntar: bueno, ¿y qué hay del perdón?
¿Acaso no soy perdonado? Sí, eres perdonado. ¿Y qué hay de la gracia? ¿Acaso no recibo gracia? Sí, recibes gracia. ¿Y qué hay de la misericordia? ¿Acaso no he recibido misericordia? Claro que tienes misericordia. En el momento de la salvación, Dios intercepta esa ley plenamente vigente e intercepta y da una nueva vida, de modo que ahora, al ser liberado de esa ley, tienes la capacidad de hacer lo que honra a Dios, de andar en el Espíritu por el milagro de la redención, y ahora puedes cosechar lo que Cristo sembró, no lo que tú sembraste. Sin embargo, en tu vida diaria ese principio sigue vigente. Si andas en la carne, vas a cosechar en la carne. Si andas en el Espíritu, cosecharás en el Espíritu. En el sentido material, la salvación no evita que quienes beben no se vayan a enfermar del hígado, les vaya a dar cirrosis. En el mundo material, la salvación no evita que quienes fuman no les vaya a dar cáncer de pulmón. En el mundo material, aquellos que dañan su cuerpo por medio de drogas o algo, la salvación no evita que vayan a tener una sobredosis o vayan a tener un problema cerebral. El cristiano que se mete en una pelea puede que sea muy cristiano, pero no va a evitar que le rompan los dientes. Si conduces imprudentemente y te sales de la carretera y tienes un accidente, ser cristiano no te va a proteger de que te quiebres varios huesos o tal vez te mates o mates a alguien más. La irresponsabilidad tiene consecuencias. La salvación no te va a librar de eso. Si eres cristiano y pecas inmoralmente y te vas por ahí, no te va a proteger de enfermedades. Los griegos conocían esta ley, pero no conocían a Dios. Y entonces se inventaron un Dios, ¿verdad? Que le llamaron Némesis. ¿Se han oído esa palabra? Némesis. Ese era un Dios, el Dios griego, Némesis, que era el Dios que vigilaba el comportamiento de todos. Y cuando esta persona hacía algo mal, Némesis salía corriendo tras de él para alcanzarlo, y tarde o temprano lo alcanzaba y vengaría lo que le hecho. Ese era el Dios griego, Némesis. Tenemos, hermanos, el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que escribió todos esos hermosos salmos, un verdadero adorador, pero su vida quedó marcada por un pecado atroz, tremendo, cuando pecó con Betsabé y mandó matar a Urias. Tuvo que lidiar el resto de su vida con ese pecado. O sea, no nomás fue en ese momento. Tuvo problemas tremendos. Lean la historia de David. Todo el mundo se sabe que mató a Goliat, pero no sabe todas las broncas que tuvo como consecuencia de ese pecado. Sus hijos lo quisieron asesinar. O sea, a ese grado fue perseguido, fue sacado de Jerusalén. Y no solo eso, vivió siempre intranquilo y perseguido por eso. Las consecuencias eternas ya las ha resuelto nuestro Señor Jesucristo. Pero las temporales están aquí y las vamos a padecer si no nos arrepentimos y corregimos nuestro camino. En el versículo 8 la ley se explica sola, dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para su propia carne es el acto de elegir satisfacer los anhelos de una carne caída, y esa carne caída siempre es el punto de partida para el pecado. Santiago 1, versículos 14 y 16 dice:
al 16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el 16 dice lo mismo que dice Pablo: amados hermanos míos, no erréis, no sean planetas. Cuando la concupiscencia da luz al pecado, finalmente da a luz la muerte. Esta es la cosecha de la carne. Siembra para la carne, y de la carne segarás corrupción. Es una palabra que significa descomposición, desintegración, degeneración, o incluso la corrupción máxima, que es la muerte. Y si le das rienda suelta a la carne, va a pasar como vimos en los versículos 19 a 21. Sembrar es plenamente complacer a la carne. John Stott escribió esto, y cito textualmente: cada vez que permitimos que nuestra mente albergue rencor, abrigue un agravio, se alimente una fantasía impura o se hunda en la autocompasión, estamos sembrando para la carne. Cada vez que nos juntamos con malas compañías, cuya influencia insidiosa sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos quedamos en la cama cuando deberíamos estar despiertos llorando, cada vez que leemos literatura pornográfica, cada vez que corremos un riesgo que pone a prueba nuestro autocontrol, estamos sembrando y sembrando para la carne. Tengamos cuidado, no sembremos para la carne. Muchos cristianos siembran para la carne aparentemente a diario, y luego se preguntan: ¿por qué no cosecho santidad? ¿Por qué no me va bien? En el sentido de ser feliz, de tener gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe. ¿Por qué no tengo eso? Porque estás sembrando corrupción. Porque, hermanos, la santidad, en resumen, es la cosecha de sembrar para el Espíritu, no para la carne. Entonces, esta ley además es un principio operativo, es algo que debemos practicar a diario. No es una ley que está ahí, que yo puedo pasar sin que me afecte, no, es una ley operativa. Si siembras para la carne, terminarás con corrupción en tu vida. Si siembras para el Espíritu, esto producirá, hermanos, una vida eterna. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No tenemos ya la vida eterna cuando fuimos salvos? Sí, ya la poseemos, hermanos. Sí, ya creímos en el Señor Jesucristo. Sí, ya nos ha dado la vida eterna. Pero esto que está hablando no se refiere solo al cielo futuro, que tenemos asegurado, que ya es nuestro. Cuando decimos cosechar la vida eterna, Pablo quiere decir que cosechemos las bendiciones contenidas en esa vida que ya es nuestra en Cristo, que las tengamos, que las agarremos, que las disfrutemos desde hoy. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, eso lo podemos gozar desde ahorita. Eso lo vamos a tener en abundancia en la vida eterna. Pero desde hoy, si cosechamos y sembramos para el Espíritu, podemos cosechar eso ahorita. El cristiano que siembra para el Espíritu le cosecha la bendición completa. Por eso me gusta, no son los frutos, es el fruto. Uno solo tiene todo eso: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Acuérdense, repítanlas, búsquenlas, sembrando para el Espíritu. Eso nos va a dar la plenitud de una vida llena.
Y así como puedes tener estos dos caminos, el que siembras para la carne o el que siembras para el espíritu, también la ley divina tiene una tercera vertiente que debe ser declarada y explicada en el versículo 9. Dice: no desmayemos en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Tal vez algunos gálatas, tal vez algunos de nosotros estemos pensando: he estado sembrando muchas cosas buenas, he estado andando en el Espíritu, ¿y cuándo va a llegar la cosecha? ¿Cuándo voy a tener ese fruto que necesito tanto? Dice: no desmayemos en hacer el bien. Puedes estar dedicando tu vida a andar en el Espíritu y preguntándote por qué las cosas son tan difíciles. Después dice: no desmayemos en hacer el bien. Va a llegar el tiempo si no nos cansamos. El tiempo que esperamos es el tiempo de Dios. Es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y hermanos, tenemos que persistir. Yo les platico de mi experiencia propia en el deporte. Me gusta mucho nadar. Y me meto a la alberca y empiezo a dar vueltas. Y cuando llevo más o menos como 750 metros, digo: ya, esta es la última. Digo: no, ya no quiero. Llevo a los 800, bueno, de 850, y como cuando paso el kilómetro, digo: ya ves. Y pasado el kilómetro, hermanos, puedo nadar los 2 kilómetros más. Créanme, si no es porque me tienen que sacar a fuerza de la alberca porque ya se acabó la clase, pero yo me puedo seguir después de haber pasado ese punto crítico que yo digo que es donde uno se da por vencido. Y hay muchos que llegan y se dan por vencidos y ya no, hasta aquí llegué. Pero vale la pena ese esfuerzo más para ver que sí podemos. Y eso lo da la paciencia. Y es el Señor el que nos da las fuerzas para seguir sirviendo a los demás. Los cristianos a menudo nos comportamos como niños con respecto a esta cosecha. Queremos sembrar y cosechar el mismo día. Yo me acuerdo cuando la tarea de los frijolitos, ¿no? Un vaso con algodones, ¿no? Ya está, ya te vas a dar los frijoles de fritos. Pues no, tiene que pasar mucho tiempo. Pero cuando al tercer día, si no se abría el frijol, ya lo tirábamos. Me acuerdo una vez que mi esposa puso unos frijoles a remojar arriba del refri. Y hasta que pasa, ya qué bonita maceta. Ya estaban ahí los frijoles. Sin querer, o sea, sin saber, se olvidaron los frijoles remojados. Y ya estaban. Así es la vida cristiana, tenemos que seguir adelante y continuar, y el Señor nos va a recompensar. No seamos como niños que queremos sembrar y cosechar el mismo día. Tenemos que sembrar, la siembra es dura, la siembra es al rayo del sol y nos cansamos, y a veces no es lo que esperábamos, pero no te desanimes, no te canses. Cuando la palabra que usa aquí dice no te desanimes, es no te engañes, no peques dejándote engañar, desanimándote, porque el desánimo es un pecado también. No te desanimes es un término que a veces usa un agricultor cuando empieza a aflojar el paso porque se cansa, porque está agotado, porque está fatigado. No hagamos eso. Al final de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: hermanos míos amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. No nos cansemos. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo, abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Así como Dios no puede ser burlado, Dios está viendo lo que estamos haciendo.
¿Qué mejor recompensa tenemos? Que Dios sabe cómo estoy dedicando. No desfallezcan de hacer el bien. Este es el resultado, hermanos, del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es actitud. Como decíamos, el amor no es un sentimiento, es una orden. Es que ya lo siento que no. No, pues no, estás mal. O lo amas, o decides amarlo, o decides no amarlo. Así tan fácil. No hay otra. Es que se acabó el amor. Pues si no es sal, ni harina, ni miel, para que vayas al súper y compres más. Es una decisión. No se cansen, no sean perezosos, no se desvíen. Sean como Cristo, como dice Hebreos capítulo 12. Para Jesucristo el camino fue difícil, pero nunca se cansó. Aun cuando estuvo enfrente de Jerusalén, afirmó su rostro y dice, pues voy para allá porque sé que el Hijo del Hombre tiene que ser. La recompensa vendrá. El versículo 9 dice, a su tiempo, a su debido tiempo, el tiempo de Dios, la temporada de Dios, y vamos a cosechar si no nos cansamos. La carta a las iglesias del Apocalipsis sobre no cansarse dice en muchas promesas, si eres fiel, vas a alcanzar la corona. Si permaneces fiel, vas a ver a Cristo. Y así cada iglesia tiene esas promesas. Si permanece fiel, la recompensa vendrá. Segunda de Juan, versículo 8, porque no tiene un capítulo, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y esto se refiere al cielo. Sigan adelante, sigamos adelante, hermanos. Dios nos va a dar una cosecha y nos va a dar una recompensa. Finalmente, el principio que hemos establecido y que hemos explicado y que ha cumplido y ha prometido, la ley divina se aplica en el versículo 10 cuando dice, así que mientras tengamos oportunidad, y esa palabra es muy valiosa porque la palabra oportunidad se siente como un momento en el tiempo, se siente como un evento, y lo usamos así en nuestro lenguaje, pero la palabra griega aquí es kairos, y se refiere no a un momento ni a un evento, ni a una confluencia de circunstancias, significa una temporada, un periodo. Así que mientras tengan oportunidad, y eso quiere decir, mientras estén vivos, mientras el Señor los tenga aquí, no pierdan la oportunidad. Mientras estemos en esta temporada, entre nuestra salvación y nuestra glorificación, o sea, de aquí hasta que el Señor nos llame, mientras estemos aquí, hagamos el bien a todos y empecemos el bien, haciendo el bien, amor, alegría, paz, actitud. Dice otro pasaje, todo lo que es virtuoso, todo lo de buen nombre, todo lo honorable. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos llaman a esta bondad viva. Primera de Pedro 2:15 dice, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo lo bueno, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Nuevo Testamento está ya lleno de llamados a hacer el bien y a silenciar a los críticos y a manifestar la transformación que hemos sufrido en Cristo Jesús. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas lo tenemos que demostrar siendo luz en el mundo y sal en la tierra. Este es el corazón de nuestro testimonio cristiano. Así que mientras estemos en esta etapa de la vida, hagamos el bien de todos, a todos, y seamos conocidos. Tito 2:7 dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
O el versículo 14 de Tito también quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y versículo 14. Nuestro pueblo también debe aprender a hacer buenas obras para satisfacer las necesidades apremiantes. Hermanos, este es el núcleo de nuestro testimonio: sembrar justicia, sembrar en el Espíritu, sembrar buenas obras. Especialmente, concluye el versículo 10, a los de la familia de fe. Y quiero que se volteen a ver los ojos. Véanse. Véanse. Es la familia de la fe a la que están viendo, a la que están volteándose a ver. Son ustedes y tienen que procurar buenas obras entre ustedes. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros los unos de los otros de la familia de Dios. Formamos parte de esa familia, de quien toda familia en el cielo y en la tierra deriva su nombre. Somos la familia de Dios y debemos mostrarnos bondad y buenas obras unos a otros. Así que, hermanos, como conclusión, creo que el llamado es muy claro. Hay una ley que opera en el mundo, que no se puede evadir, que no se puede evitar. Es una ley que funciona. Es una ley de Dios que se resume en esto: todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Así que, hermanos, yo les exhorto hoy que busquen en su forja, en su saco, lo que traen para sembrar. Y si es algo que no es bueno, tírenlo y llenen su saco de buenas obras, pues, para sembrar en el Espíritu. Repito, si siembras en el Espíritu, vas a cosechar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos saber que esta ley, Señor, pues es inviolable, pero también saber, Señor, qué es lo que tenemos que hacer con respecto a ella. Ayúdanos, pues, Señor, a sembrar para el Espíritu, a deshacernos de todas las cosas carnales que nos están motivando, Señor, y que nos están llevando a corrupción. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestra alforja, llenarnos de buenas obras y poder decidirnos, Señor, realmente a prodigar el fruto del Espíritu, a tener esas acciones, Señor, correctas delante de ti, a amar a todos los que están rodeándonos y por tanto, por poderles ofrecer ese fruto. Y te damos gracias porque eres bueno y porque nos adviertes y porque podemos también actuar en consecuencia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.